El doctor Fernando Chacón Lara Barragán es doctor en Educación por el Centro de Estudios Superiores en Educación, hizo la maestría en Ciencias Químico-Biológicas por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y la Ingeniería en Alimentos por la Universidad Autónoma Metropolitana. En su experiencia profesional en el Instituto Politécnico, ha sido jefe de la División de Operación de Unidades Académicos del Nivel Superior de la Dirección de Educación Superior, jefe de procesos de acreditación y certificación de la Dirección de Educación Superior y actualmente es coordinador de sistemas académicos en la Secretaría Académica de nuestro instituto. Se ha desempeñado como coordinador de proyectos estratégicos en el Centro de Estudios Superiores en Educación, ha sido jefe de planeación institucional en la Universidad La Salle Campus Ciudad de México y ha participado en proyectos especiales para la Dirección Corporativa de Planeación Académica, coordinación de la auditoría curricular de programas en licenciatura en la Universidad Tecnológica de México. Fungió como director de Planeación y Desarrollo Institucional, director de la Escuela de Ingeniería en Alimentos en la Universidad Simón Bolívar. Ha sido representante de la Federación de Instituciones Mexicanas Privadas de Educación Superior ante la UNESCO para el tratamiento de temas relacionados con la calidad educativa. En el ámbito de la investigación, ha participado con diversas ponencias en foros de carácter nacional e internacional, entre ellos quisiera destacar el 10º y 11º Congreso Nacional de Investigación Educativa del COMIE, el Foro Enlace 2012 organizado por la Secretaría de Educación Pública, donde participó él como panelista. Dirigió la ponencia Buenas Prácticas de Gestión en Educación, presentada en el 15º Foro Mundial de la Calidad. Así también fue ponente en la Reunión Nacional de la Red de Posgrados en Educación. Recibió el tercer lugar nacional del Premio FIMPES 2008 en la categoría de investigación sobre la educación superior. Él es además dictaminador de la obra editorial de la Universidad Pedagógica Nacional, Campus Ajusco, desde junio del 2010 a la fecha. Es autor del capítulo Acreditación e Innovación en FIMPES del libro Innovando la Universidad, Realidades y Desafíos, autor del capítulo de la Evaluación de la Calidad Educativa del libro Alternativas para la Calidad Educativa. Actualmente dirige 5 tesis de maestría en el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales, CIECAS, de nuestro instituto, y en el Centro de Estudios Superiores de Educación, CESE. Tiene publicadas 15 tesis de licenciatura y maestría, ha participado en 54 exámenes profesionales y de grado académico. Ha sido miembro, además, del Consejo Editorial de la revista Tecnología de Alimentos, Industria y Mercado, órgano oficial de la comunicación de la ATAM, miembro del Comité de Evaluación del 22º Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, miembro del Comité Editorial de la revista Bebidas Mexicanas. Tiene una amplia experiencia docente de 24 años en la educación superior y en el posgrado, en donde se ha desempeñado como profesor invitado del doctorado en educación en el área de gestión educativa en la Universidad Tecnológica de Netzahualcóyotl, nivel licenciatura en los programas de Ingeniería en Alimentos y Biología, docente también en maestría en programas relacionadas con el área educativa, y talleres de capacitación para personal directivo y docente de la propia Secretaría de Educación Pública. Se le han otorgado diversos reconocimientos por la labor administrativa, docente y de vinculación por diversas instituciones educativas y asociaciones profesionales. Muchísimas gracias, doctor Fernando Chacón, por acompañarnos y por abrir esta actividad. En la relatoría, decía, tenemos al doctor Isaías Miranda Viramontes, quien es doctor en Matemática Educativa por el Departamento de Matemática Educativa del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Realizó una estancia doctoral durante 3 años en la Universidad Laurentian, en Canadá. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Como docente dentro del instituto, ha dado clase en la Escuela Superior de Cómputo y en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Ha publicado diversos artículos de investigación con temas relacionados al aprendizaje, con el aprendizaje de las matemáticas a partir de un enfoque sociocultural. Es coautor del libro Procesos de Abstracción en las Matemáticas. Actualmente, como ya decíamos por la mañana, subdirector de Innovación Educativa aquí en el Centro de Formación e Innovación Educativa.
Sin más, damos el micrófono al doctor Chacón. Vamos a hacer esta charla. Quisiera yo hacer una breve introducción a lo que vamos a ir comentando en el trayecto de esta plática, de este diálogo. Primero el título de esta plática, el diseño curricular en contexto, y después platicaremos un poco sobre lo que tiene que ver con la innovación. Y la innovación obviamente desde el punto de vista curricular. Pero vamos a ir trabajando sobre una serie de preguntas y respuestas que creo que a veces es muy ilustrativo. Vamos también a comentar algunas cuestiones anecdóticas que se presentan en el campo educativo en el nivel superior, en el cual he tenido la oportunidad de acercarme a estas instituciones, a estas experiencias y poder compartir con ustedes lo que hemos visto a través del trabajo colaborativo con otras instituciones. Quisiera, en este caso, simplemente retomar conceptos generales para no abundar o entrar en una discusión sobre posturas, que si es positivista, que si es interpretativo, que si vamos a llegar a una parte conductual, etcétera. Sino vamos a tratar de conectarlo con aspectos sociales de interés, sobre todo para todo lo que le rodea a una institución de educación superior. Vamos a hablar que un diseño curricular o un currículum, y en esta generalidad, es un dispositivo, es un mecanismo, es un eslabón que va a enlazar a las instituciones de educación superior con las prácticas sociales, culturales, políticas y económicas de un determinado grupo social, ¿sí? Que puede darse en una región, puede darse en un contexto muy particular, pero principalmente se convierte en este eslabón. Y ahorita vamos a llegar a una concepción muchísimo más particular. Este diseño curricular, este currículum que trata de expresar y de eslabonarse con estas prácticas sociales, y al hablar de las prácticas sociales, culturales y políticas, estoy hablando también del mundo de significados, de cómo se está representando a sí misma la sociedad y cuáles son las intencionalidades o qué es lo que quiere porque considera que es benéfico para todos sus miembros. En la parte económica, por supuesto que tiene que intervenir porque es ahorita la expresión, una de las expresiones más importantes que tiene que aterrizarse en el nuevo mundo, en el nuevo mercado laboral. Pero también hablamos de que este diseño curricular, de este currículum, que además que nos va a acercar con estas prácticas, nos va a permitir también fomentar la permeabilidad. Bajo los nuevos esquemas, estamos buscando tener currículums que nos permitan ser permeables con el medio ambiente, ¿sí? A veces pensamos en currículums o en instituciones totalmente cerradas y decimos que lo que ocurre ahí es únicamente de interés de la institución. Y esto obviamente ha cambiado, porque como institución educativa tenemos nosotros que cumplir con mandatos sociales y con intenciones formativas específicas. Esta permeabilidad nos debe de permitir un intercambio de experiencias para la generación, difusión y apropiación de la cultura, en el sentido más amplio. Debe de permitirnos entonces establecer caminos de ida y de regreso, ¿sí? Somos una institución abierta, una institución permeable, que en el fondo o en el trasfondo lo que está proponiendo son nuevas formas de relación, de comportamiento y de comprensión para la transformación de la realidad. Es mucho lo que buscamos con los estudiantes, que tengan desarrolladas estas capacidades. Y esto obviamente nos lleva a una generación de una producción cultural. Y otro de los sentidos más importantes, tratando de simplificar esto, es la manera de conservar una forma de vida que se asocia a tradiciones, a creencias, a significados, ¿sí? Que forman parte y que dan identidad a los grupos sociales. Todo esto entonces conforma un currículum a través de este eslabón con las prácticas. Obviamente, entonces hablamos de un proceso de codificación y descodificación de contenidos. Y cuando hablamos de códigos, hablamos de organización, hablamos de orden, hablamos de selección, ¿sí? Y dentro de este proceso estamos hablando también de los contenidos socioculturales, porque es realmente lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, esto es muy importante que no nos vayamos a olvidar que esta codificación y descodificación de contenidos socioculturales que se expresan de muchas maneras responden a contextos de orden regional, nacional o mundial, pero en lo que es importante enfatizar
es que responden a un determinado tiempo histórico. Es decir, tenemos una evolución constante hacia nuevos escenarios, hacia lo que la sociedad considera que es lo bueno, que es lo agradable, que es lo que debe de ser para proporcionar bienestar a la población. Si quisiéramos llegar a una expresión sintética de lo que es esta parte del diseño curricular, diríamos que un currículum es la expresión de la cultura social convertida en cultura escolar. Como tomo todos estos elementos, todas estas prácticas, estas creencias, pero además conocimientos, procedimientos, actitudes y valores que requiere y utiliza la sociedad, tanto en una dimensión sincrónica, es decir, que está paralela al tiempo en que están sucediendo las cosas, como en una diacrónica que es en la línea del tiempo. Y en la línea del tiempo podemos hablar de valores, ¿sí?, los cuales no deben de sufrir ningún cambio, sobre todo si estamos hablando de valores universales. Entonces, realmente lo que hacemos es una expresión de esta cultura social convertida en cultura escolar. Pero esta cultura escolar, como les comento, obviamente retoma lo mejor de la sociedad, considera las tendencias además para la formación de la ciudadanía y los orienta, y todo esto para orientar y regular los procesos formativos con enfoques educativos específicos. Y estos enfoques educativos específicos tienen que ver, y regreso nuevamente al tiempo histórico, en el cual se reflejan o se mencionan las intencionalidades formativas. Yo podría preguntarme cuál es el paradigma de nuestro tiempo, bajo qué esquema estamos nosotros haciendo diseño curricular, haciendo propuestas curriculares, cómo estamos innovando, cómo estamos presentando a las nuevas generaciones también esta manera de transmitir el conocimiento para que ellas puedan apropiarse de él, incorporarlo a su vida y además llevarlo hasta la sociedad, que es el fin último que tenemos como responsabilidad. Esto obviamente bajo un esquema muy claro. Y a manera de ejemplo, les voy a pedir que revisemos lo siguiente. Esto era en 1812, ¿sí? Está perfectamente documentado. Y tenía que ver con esquemas curriculares. Todavía no existía esta categoría de análisis. Ustedes saben que esto realmente se empieza a formalizar a partir de 1918, ¿sí?, cuando empiezan a generarse con Taba y con todos estos autores qué es el currículum, y se empieza a tratar de investigar sobre él. Esto es muy ilustrativo sobre lo que estamos platicando. Roberto Owen era un industrial, estamos hablando de la época de la Revolución Industrial, y él proponía inculcar la docilidad como prioridad de la enseñanza. Y se hacía referencia a lo que requería la sociedad. Ahorita leemos esto y se nos hace totalmente, es un insulto, ¿sí?, la manera en que se presentaba, pero eso se socializaba. No tratamos de hacer un ejercicio hermenéutico, pero eso ocurría. Y él decía que los hijos de los pobres, por supuesto, ¿sí?, porque ellos tenían otro tipo de formación, deben adquirir los hábitos de la obediencia, el orden, la regularidad, la diligencia y la atención sostenida, cualidades para que ellos, que para ellos deben tener mayor importancia que el aprender a leer, escribir y contar, ¿sí? Y bajo ese esquema se generaban cierto tipo de experiencias de aprendizaje y sobre todo experiencias de enseñanza, ¿sí? Era una cultura de reproducción, asimilación y repetición. Memorística, asimilación y repetición. ¿Por qué? Porque estábamos en los albores de la Revolución Industrial y lo que se requería era un perfil de este tipo, pero no para todos, ¿sí? Las clases dirigentes se formaban en una pedagogía distinta, en una manera de asimilar y de entender la realidad diferente. ¿Por qué? Porque había una necesidad de comprensión, un desarrollo de producción cultural, porque buscaban una transformación del entorno. Esto es totalmente radical y separado, ¿sí? No quiere decir que haya ocurrido con la misma profundidad en los mismos tiempos, pero creo que logra ser un ejemplo, ¿sí?, de lo que estamos hablando, de los paradigmas, de la innovación, del diseño curricular y de este artefacto, si es que le podemos llamar así, que nos va a permitir enlazarnos con el nuevo entorno.
Y si hablamos de nuevos entornos y sobre todo nos referimos a lo que está ocurriendo actualmente, en el cual no tenemos nada nuevo que decir, hablamos de la globalización de las transacciones financieras, donde ya hemos leído mucho sobre este tema, ya no hay fronteras, los estados no pueden controlar o no pueden llegar a regular todo lo que ocurre a nivel financiero, esto ya se globalizó, tiene que ver con el comercio, etcétera, pero también hablamos de una mundialización, ¿sí? Y generalmente se tiende a separar los dos conceptos, no es lo mismo la globalización que la mundialización. La mundialización tiene que ver con buscar la estandarización de los mensajes culturales, de los medios de comunicación, que los discursos lleguen a todas las partes del mundo, y este es un contexto que podemos desglosarlo hasta llegar a partes muy finas, que están impactando directamente en profesores, en estudiantes, en nuevas formas de trabajo, y esto obviamente nos lleva también a tener inserciones laborales cada vez más complejas, porque el mundo es complejo, ¿sí? A veces teníamos la versión de una linearidad, donde si yo hacía A, inmediatamente seguía B y C, y vemos ahorita que el nuevo contexto no ocurre, ¿sí? Hablamos de teoría del caos y podemos hablar de complejidades, porque es realmente, y cómo se están abordando ahora los problemas, y los problemas mundiales, ¿sí? Ya no se resuelven únicamente con la varita mágica de algún investigador que tiene la sapiencia absoluta de lo que tiene que resolver. Esto obviamente impacta en las condiciones de trabajo, en los perfiles profesiográficos que están constantemente en evolución. Si a esto le sumamos, la Unión Europea calcula que las personas cambiarán de ocupación laboral en al menos 2 ocasiones en el transcurso de su vida útil, ¿sí? Esto se estaba manejando en el año 95-97. Se ha comprobado, ¿sí? Y ya se dice actualmente, han subido un par de dígitos que en al menos 4 ocasiones. Pero son cambios radicales. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy soy diseñador gráfico y a lo mejor dentro de 2 años soy contador público, porque va cambiando totalmente estas necesidades laborales y entonces tiene que haber una recualificación de las personas, porque si no van a estar fuera de toda esta dinámica. Por lo tanto, también lo que tiene que ver con la formación de los nuevos ciudadanos tiene que cambiar. Tenemos que hacer gente que sea capaz de tener un autoaprendizaje, que sea autorregulado, que tenga esa capacidad de investigar, que sepa hacer todo lo que ustedes han escuchado de los 4 pilares de la educación. Y para terminar de dar digamos, poner la cereza en el pastel, como les digo, este es en lo general, cada uno de estos temas podría ser tema de una conferencia, es que se calcula que el conocimiento se duplica cada 5 años. Y esto es importante cuando hablamos del diseño curricular. Y nosotros decíamos hace 20 años que nuestros planes de estudio contenían, ¿sí? O estaba ahí lo último de la tecnología. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de ese discurso? Y entonces teníamos que hacer después un rediseño curricular, pero no había estos cambios tan importantes, porque si siguiéramos bajo esa misma dinámica de decir, bueno, vamos a tener lo último del conocimiento, el rediseño curricular obviamente nunca entraría en un espacio de reflexión, porque se calcula que estos son datos un poco especulativos por el ritmo de duplicación del conocimiento, que cerca del año de 2025 se va a estar duplicando cada 73 días. Y ahorita se están reduciendo los tiempos en los cuales viene la duplicación del conocimiento. Ningún diseño curricular, digamos, tradicional puede competir contra esto. Ninguno. Entonces, ¿dónde viene este cambio? ¿Dónde viene esta innovación? Pues obviamente tiene que ver, que ahí se lo apagué, ¿verdad? Ya está. Y ahorita voy a hablar de tecnología precisamente. ¿Sí? Y tiene que ver cuando empezamos a hacer diseño curricular. Me ha tocado participar en muchas instituciones en estos ejercicios. Y estas son algunas de las frases que he escuchado tanto en el sector público como en el privado. No hay nada nuevo bajo el sol. Que nos dicen, ¿para qué hacer propuestas curriculares innovadoras si lo que hemos hecho hasta el momento funciona?
y está muy bien. Miren, mis alumnos están empleados. ¿Para qué lo hacemos? Otra, las tecnologías de la información y comunicación es lo más importante. Entonces se convierten en el fin y no en el medio. Y entonces empiezan las discusiones muy acaloradas de las TIC y perdemos también el sentido del por qué las TIC y perdemos además también esa horizontalidad y complejidad con el entorno. Y entonces nos enfrascamos. Nos volvemos en esos momentos en instituciones cerradas. Todos los contenidos culturales son importantes. Y entonces generamos diseños curriculares donde, y ahorita les voy a mostrar un ejemplo que es muy interesante, donde en un tiempo teníamos una cantidad de materias, bueno, ¿sí? que teníamos a veces 7, 8, 9 materias en un semestre y además eran teórico-prácticas y veíamos los contenidos temáticos de la unidad de aprendizaje y eran verdaderos libros. Y qué capacidad humana nos puede dar la comprensión de esa enorme cantidad de contenidos. Además, ahí vemos obviamente, centrado en el aprendizaje. Algo que también era muy interesante es, hay que mantener separada a la teoría de la práctica, ¿sí? Y es más, cuando se asignaba en aquel entonces valor curricular, se le asignaba más a la práctica y mucho menos a la teoría. O al revés, era al revés, ¿sí? Se decía, la teoría es lo más importante, y sí, tiene su relevancia y tiene su importancia, y la práctica pasa a segundo término. La asignación de créditos variaba, se le daban más créditos a las horas, se recuerdan toda esta parte de teoría y muy poca a la práctica, o incluso en algunos diseños curriculares ni aparecía porque no era importante, ¿sí? Estas son algunas de las creencias que venimos arrastrando de tiempos anteriores. Mi disciplina es la más importante, ¿sí? Entonces, cuando nos reuníamos con los grupos de los académicos, el área de la que ustedes quieran resultaba ser la más importante de todas. Y era la que estaba diciéndole al estudiante cómo iba a triunfar y cómo iba a revolucionar el mundo. El problema es que teníamos 15 personas de diferentes disciplinas con la misma postura, ¿sí? Y al último, o era algo también bastante común, el tiempo que se ha asignado a mi asignatura no es suficiente. ¿Cómo quieres que yo les explique a los muchachos este contenido en 4 horas a la semana? Es imposible. Necesito al menos 8. ¿Sí? Y además necesito que alguien dé laboratorio. Y entonces empezaron a construir algunos modelos curriculares verdaderamente complicados y pesados para los alumnos. No sé si pudiéramos ver ahorita la de Word a manera de ejemplo. Esto es algo que se hizo en una institución que solicitó que se hiciera una auditoría curricular. Obviamente se retiran los nombres de las instituciones. Esta es una manera de ejemplo de cómo podemos llegar a situaciones tan exageradas cuando hacemos un diseño curricular que no está contextualizado y que no busca la innovación en la información. Por ejemplo, aquí teníamos, no les voy a decir cuáles son, pero estaba la UNAM, estaba la UAM, ¿sí? Estaban 3 instituciones particulares, estaba la Autónoma del Estado de Puebla, esas fueron las universidades que se seleccionaron, y lo que se hizo fue revisar la carrera de Ingeniería Química como una primera aproximación, y aquí es una cosa muy interesante. Estas son las materias que se daban en aquel entonces, que no tiene mucho tiempo, ¿eh? Y aquí lo que se trataba de expresar era el número de materias, por ejemplo, de administración y el porcentaje que tenía que ver con respecto al diseño curricular total. Entonces, cuando empezábamos a revisar todas las instituciones de educación superior, encontrábamos huecos, porque no estaban obviamente incidiendo en esos temas. Bueno, si ustedes se fijan en la institución número 7, todo, ¿sí? Y cuando hicimos la presentación a manera de, tratábamos de concientizar del exceso de trabajo que tenía el estudiante, de ver realmente cuándo era el aprendizaje que se tenía, hubo algunas personas que dijeron, ¿cómo que no estamos dando electromagnetismo? Hay que dárselos.
¿Cómo que esa otra institución está dando metodología de la investigación y nosotros no? Hay que dárselos, ¿sí? Y entonces esta persona que estaba en formación en ingeniería química, al final sabía todo y nada. ¿Cuánto de esto es capaz de retener una persona que además tomamos un ritmo cuatrimestral para una población de gente que trabaja? ¿Sí? Entonces había como un autoengaño, porque decíamos,